Estos reinos nos pertenecen. No es ninguna invasión, esta marcha interminable. No es ninguna conquista motivada por la codicia o la maldad. Esta es la luz que repele a la oscuridad y solo puede acabar de una manera, con la guerra. Estos somos nosotros recuperando lo que nos pertenece. Antaño estas tierras mancilladas eran un vergel. Eran el paraíso en la tierra y nosotros, sus benditos habitantes. Desde la llegada de los oscuros han sido arruinadas, corrompidas, asoladas. Aún así, no renunciaremos a ellas. Ya hemos trillado esa senda, huimos o nos escondimos, pero con la tormenta cambiaron los tiempos. Hemos ganado aliados para nuestro bando, guerreros de corazón tormentoso enviados de los cielos, recios duardines, veloces a elfos y seres incluso más extraños. Ahora luchamos en sintonía, con fuego, furia y fe. Sanamos las tierras con trabajo duro, sudor y sangre. Acuchillamos, apuñalamos, arrancamos, desgajamos y mordemos. Incluso si se nos rompen las piernas, marcharemos. Incluso si se derrumban las murallas que erigimos. Incluso si cantamos nuestras canciones de guerra con gargantas desgajadas, combatiremos hasta el fin. Pues la gran rueda debe girar, incluso si nos muele los huesos, incluso si nuestra carne engrasa su maquinaria, incluso si de ella emana un río de sangre. Así girará una y otra vez hasta que una generación se desangre sobre la siguiente. Con estas palabras inicia el tomo de batalla de Ciudades de Sigmar, un ejército para Warhammer, la era de Sigmar o Age of Sigmar, como quieran decirle. También con esto inició a una nueva sección en el canal, la cual, bueno, como nombre provisorio será llamada como Momentos en los Reinos Mortales, en el cual, inspirado por los relatos del martillo de Claudio del canal Pinceladas de Plata, les estaré narrando diferentes relatos o pequeñas anotaciones que hay en este caso en formato tipo podcast en los libros de tomo de batalla de Warhammer Age of Sigmar. Estaré abarcando los tomos de batalla que tengo en lo que es tercera edición de este juego, ya que son los que tienen el trasfondo más actualizado y también tienen la facilidad que están completamente traducidos al castellano. Lamentablemente, Games Workshop, la empresa dueña del juego, ya no da créditos por quienes son los que hacen los relatos de los contenidos en sus diferentes libros, por lo que queda todo como a nombre de ellos y su equipo de traducción también. Así que sin más retraso, vamos a ello y espero que les guste. Las pisadas de las botas, el repiqueteo de los tambores, el aullido de las gaitas. En cuanto las tierras salvajes empiezan a amenazarnos, todos los sonidos alegres se convierten en susurros, dudas, quejas y gemidos. Entonces, el día que toca luchar, se oyen gritos de guerra, luego solo gritos y, a continuación, sollozos. ¡Ay, los sollozos! Por último, llegan los estertores y, si tienes suerte, el silencio de la tumba. Este es un viaje al Nadir de Shaish, chaval, pero es un viaje solo de ida. Lo que pasa es que aún no lo sabes. Sargenta Aesma de Slixto, novena de los húsares lóbregos. Los adoradores de la ruina nos creen débiles, nos creen blandos, sangre y hueso y poco más. Que aprendan. Les mostraremos por qué sobrevivieron nuestros ancestros 5 siglos de las peores penurias imaginables. Les mostraremos qué significa resistir, pues será la última lección que aprendan en su triste vida. Y si nos cuesta 500 años más recuperar lo que es nuestro, que así sea. Mariscal Gerard Verder, de Hammerhall Gaira. Está hecho, padre. Ayer tomé la moneda Maleus, me arrodillé ante el altar de la rueda
y recité mis juramentos de servicio, tan bien como pude, pues tenía la cabeza como un bombo después de la malta de la noche anterior. A continuación, inscribieron mi nombre en las páginas del tomo Valoris. Hoy soy una portaamanecer, en concreto soy una fusilera del 89º Regimiento de los Toros de Plomo. Mis camaradas son vastos, pero tienen tantas ganas de guerra y gloria como yo. Sus ronquidos me acompañan mientras os escribo. En tan solo unos días, la cruzada Corazón Ignio saldrá de Hammerhard Akcha hacia las tierras salvajes capilarianas en el este para fundar un nuevo asentamiento en nombre de Sigmar. Sé que te encanta preocuparte, pero te lo pido. No te preocupes. Solo te diré que tengo un magnífico pavés de ferroble templado para protegerme del daño y un arma de fuego gremial con la cual disparar al enemigo a lo lejos. Que sepas que te llevo en el corazón y que os enviaré nuevas a ti y a Yara siempre que pueda. Ella es fuerte, pero sé que mi partida le dolió a ella tanto como me dolió a mí. Espero que puedas ayudarla a entender por qué su madre se ha unido a la gran causa y el sueño por el que ahora lucho. Tu hija, que te quiere, Ezmerra. Por el dios rey, qué cansancio. Siempre pensé que la forja de la vida me había hecho fuerte, pero tras 5 días de marcha, tengo el cuerpo como un saco de cristales rotos. Marchar con el pavés es como arrastrar la puerta de un cobertizo, por no hablar de todo el demás equipo que llevamos a cuestas. Cajas de munición, hornillos, palas y baquetas. A Gunny Falston le divierte nuestro cansancio, vaya desgraciado, ahí con sus dientes negros. Mi camarada fusilera, Saskia, le llama aliento agrio, un apodo que se ha ganado a pulso, aunque afortunadamente pasa casi todo el tiempo en su nidito a hombros de rungo. El problema es que el ogor huele aún peor. Gunny nos dice que no sabemos la suerte que tenemos, que cuando su viejo tomó la moneda, fue a la guerra armado con un mosquete roto y una nudillera de hierro. Tal como lo cuenta, los cónclaves reunieron a la escoria que tenían a mano y la lanzaron a su suerte junto a unos cuantos duardines y a elfos que ignoraban las órdenes de los graduados de la academia. Dice que le agradecerá al dios rey de corazón cuando estemos disparando al enemigo desde detrás de una muralla de ferroble pulido. Entonces el fusilero Willum nos ha empezado a contar la noble carga de los lanzas de grifo, que salieron malogrados, y Gunny le ha lanzado una botella a la cara. Te dejo aquí, padre, pues me aguarda un sueño reparador muy necesario. Mañana pasaremos por el último de los bastiones de la circunvalación de fortalezas y nos adentraremos en las tierras salvajes. Ordenanza 85. Todos los portaameneceres deben asegurarse de que su equipo está libre de insectos, segmápedos y bichos de todo tipo antes de ponerse. Debe presentarse atención especial a botas, puños, ropa interior y cierres. Ordenanza 126. Se permite el uso de cera y queso como tapón de orejas, siempre y cuando solo lo utilicen una de cada 3 personas. Ordenanza 151. El extravío de materiales en la oscuridad no está permitido. Todos los recursos extraviados deben recuperarse lo antes posible. Los responsables de su extravío integrarán la primera línea de la expedición de recuperación. Fragmentos del código del colono de Skirla. Nuestro primer enfrentamiento se produjo anoche. El alboroto de los cañones me despertó e instantes después tenía la bota del sargento Garrat en el estómago, y este me gritaba que me levantara y me pusiera a luchar. En apenas un segundo las horas de entrenamiento se apoderaron de mis movimientos. No recuerdo cargar el arma ni colocar el escudo. Solo recuerdo los gritos de los comepieles que emergían de la oscuridad. Lo único que les iluminaba la cara eran los estallidos. Era solo una partida de saqueo, gracias a Sigmar, y nuestras defensas aguantaron. Aún así, perdimos 20 almas,
pero matamos al menos 6 veces más. Éramos todos axianos. A los pocos que llegaron a nuestra línea los liquidamos con bayoneta y espada. Willum le hizo un placaje a uno el doble de grande que él, y 3 de nosotros nos montamos encima de un gigante y lo apuñalamos una y otra vez hasta que paró de moverse. A medida que Hish salía por el horizonte, nos reunimos en torno a la hoguera del campamento, a las sombras del metalito, e intentamos comer algo. Pronto nos encontramos hablando de Hammerhal Aksha. La mayoría de mi sección son cenicientos como yo, sobre todo de barracas. Reconozco las quemaduras y las cicatrices pandilleras mal disimuladas. Por el acento de Saskia es claro que es de Ciudad Vieja, aunque no entiendo por qué ella, que es hija de un noble, está con la purria. Las historias de casa me llenaron de melancolía. Echo muchísimo de menos a Yara, pero mirar el esbozo que hiciste de ella me consuela un poquito. 10 días más de marcha a través de los prados de sulfuro y campos de roca volcánica lisa como el vidrio. Decir que estamos cansadas se queda cortísimo. Ayer, desde que salió Hish hasta que se puso, anduve con una sanguinchada del tamaño del pulgar de un ogor agarrada al muslo. Supongo que se me pegó mientras intentábamos guiar una columna de tanques de vapor a través de un pantano especialmente difícil. Estaba a punto de quitármela con la bayoneta cuando Aliento Agrio me quitó la bayoneta de un manotazo. Me dijo que cuando cortas una sanguinchada tira un chorro de ácido que corroe la cara. Guni me envió cojeando a los sacerdotes verdes que custodiaban los carros de grano. Nunca me han caído especialmente bien los comegusanos giranitas, pero he de admitir que saben lo que hacen a la hora de curar. Mezclaron una cataplasma asquerosa y la pasaron cerca de mi polizón, y el bicharrajo asqueroso se hizo una bolita y cayó al suelo. Aún andaba quejando y toqueteándome el agujero del tamaño de una moneda que llevaba en la pierna cuando empezaron a volar las balas, y a los fusileros los ensartaron arpones del tamaño de un brazo. De los pantanos salieron volando unas granadas que escupían unos gases que te destrozaban la garganta, cuando entre la bruma se empezaron a ver unas caras que daban pavor. Daelan salió corriendo y su unidad se fue con él, gracias a Sigmar por los sacerdotes verdes y su séquito, unos soldados de gesto adusto con el sello de Hammerhal Gaira en las hombreras. Estos se montaron encima de sus escarabajos de guerra y los sacerdotes alzaron los bastones y empezaron a cantar. De repente se abrió el cielo y cayó una tormenta que disipó los gases nocivos. Vimos que las caras eran escudos de unos saqueadores Orruk que se nos acercaban. La tormenta también se llevó el pánico que nos dominaba, y los sargentos de artillería empezaron a gritarnos órdenes, reuniendo a los fusileros en formación cuadrada. Vaya derramamiento de sangre. Muchos de mis camaradas acabaron empalados en las lanzas de los pieles verdes, pero nuestros cañones los reventaron. Los escudos no les sirvieron de nada contra el plomo. Al final conseguimos que los Orruk huyeran pies para que los quiero cuando aparecieron los caballeros consagrados de Sagrario Argento de Gaira. Temo no volver a dormir jamás. Anoche alzamos un vivanque en el lindar de un antiguo campo de batalla, mirando a una llanura llena de espadas oxidadas y huesos decolorados por el sol. La decisión del mariscal Ortaing de acampar en un lugar tan marcado por la tragedia generó algo de consternación entre las tropas, pero estábamos tan cansados que pocos nos quejamos. Ese fue nuestro horror. En cuanto posamos las cabezas para descansar, aparecieron unas luces blanquiazules que iluminaron la noche, y luego se empezaron a oír los cogidos y ruidos de cadenas. El terror se apoderó de nosotros cuando una tropa de fantasmas se apareció al otro lado del campo de batalla, con las cuencas de los ojos vomitando luz bruja. A Willum y Radigan siempre les costaba despertarse, y los espectros los alcanzaron. Jamás olvidaré sus gritos cuando los acuchillaron. No me da vergüenza admitir que huimos. Mejor sentir sonrojo que morir así.
Solo los leticianos se mantuvieron firmes. Una escuadra fundadora de soldados se nos había unido hacía como 10 días, a cambio de una de nuestras baterías de artillería que se quedó en Shaish. En su día pensamos que era un maltrato. ¡Qué necios! Los soldados, todos de negro, unieron las voces en un cántico sonoro y golpearon los escudos, de los que colgaban huesos de dedos y reliquiarios. Los gritos repelieron a los espectros, que tomaron altura y vocearon de odio. Con una orden de su capitán, los shaishianos apuntaron a la masa espectral y dispararon sus proyectiles de plata. Para nuestra sorpresa, consiguió lo que nuestros mosquetes no pudieron. El contraataque destrozó a los espectros noctánimas, muchos de los cuales quedaron reducidos a motas de luz verde. Los espectros se lanzaron una y otra vez, y cada vez se les recibió con andanadas de fuego hasta que se disiparon como si fueran niebla. Los gargolianos de los fieles. Desde que Alariel ejecutó su rito de la vida, en las grandes concentraciones de sigmaritas devotos han empezado a aparecer minúsculas criaturas denominadas gargolianos. De ellas se dice que son bestias esquivas a las que atrae el aroma de la fe, pequeñas manifestaciones de la ira de los reinos o seres quiméricos emparentados con los encarnados. Las tres teorías tienen una parte de verdad. Sea cual sea su origen, los gargolianos odian profundamente al caos y atacan en cuanto lo presienten, incluso a los demonios mayores. Por eso, las huestes ciudadanas los toleran e incluso los llevan de mascotas. Acabo de saber que los aclamadores atraen nuevas de Excelsis. 2 grandes expediciones han partido, las primeras grandes acometidas desde el asedio de Excelsis. Hay que admirar las agallas de los curishianos, aunque, bueno, tienen el poder de la profecía para guiarlos. Se rumorea que las expediciones no tienen un destino determinado, sino que las guían rocas augurio extraídas de la lanza de Malus, de la que se dice que trae visiones del futuro. Parece una locura, como si no los fuera a engullir un mastodonte enorme antes de que se den cuenta. Parece que los sombríos eran los únicos marineros que podían pasar desapercibidos entre las flotas de Kul. Habían navegado durante la noche, y parece que se divirtieron un poco mientras tanto, a juzgar por la sangre que les teñía el puente del barco. La gente de mis jóvenes es extraña. Son pálidos y delgaduchos, y llevan capucha. Ni siquiera parecía que fueran armados, pero estaba claro que nos estaban midiendo las fuerzas. Me recordaban a cuervos asesinos. En todo caso, nos trajeron lo que necesitábamos: agua fresca, en particular toneles de agua de Clarondu, fría y ligera como la niebla. Una lástima que solo un sorbo convierte incluso al soldado más devoto en un charlatán fastuoso. Los generales han tenido que prohibir los juegos de dados mientras queden reservas. La moneda Maleus. Cada miembro de la cruzada Portamanecer, desde el mariscal más poderoso al recluta más novato, lleva consigo una moneda hexagonal acuñada con el icono sagrado del Galmaraz. Esta se concede a quienes, ya sea por accidente, destino o castigo, añaden su nombre a la lista de valientes que se aventuran a las tierras salvajes para conquistarlas en nombre de Sigmar. Se dice que las monedas tienen algo especial, una suerte de poder sobrenatural, pues cuando se blanden con suficiente convicción pueden repeler a una noctánima o a un demonio. Obviamente, pocos se prestan a comprobar tal teoría, por lo que resulta innegable que tienen un significado espiritual, pues los camaradas de un soldado caído recuperarán la moneda del cadáver e intentarán devolverla a su familia siempre que sea posible. Las enormes puertas del Salón Tormenta del Gran Cónclave chirriaron con un quejido cuando la mantícora las abrió bruscamente de un cabezazo. Tras la sombra de la enorme bestia y sorteando los escudos azul y dorado que intentaban impedirle el paso, apareció Talia Vedra, una mujer con fuego en la sangre. Era axiana y orgullosa, tal como proclamaba su vestimenta, sus andares veloces y decididos y la furia que ardía en el ojo que aún le quedaba. «Se os ha acabado el tiempo, ratas»,
La mayoría de los dignatarios reunidos en torno a la enorme mesa con forma de martillo la miraron con desdén, pero ella los ignoró y centró su atención en los 3 que se sentaban a la cabecera de la mesa, iluminados por la luz de la claraboya en el techo. Les hizo un gesto. «No puedes entrar aquí sin más, Talia», le recriminó el señor patriarca Sebastian Mensch, un hombre de barba frondosa y hombros anchos, cabeza del consejo, que había representado el majestuoso, aunque vacío, trono de Sigmar durante años. «Habrá consecuencias. Alguien tiene que hacerlo, Sebastian», masculló Vedra, cuya espada emitió un destello naranja y dorado al ser desenvainada. «Tengo pruebas suficientes y al menos 4 de vosotros sois culpables». Con agilidad felina, se agrupó encima de la mesa y anduvo por ella. «Hace mucho que sabes que esto acabaría por pasar». «Nada de violencia en la mesa», gritó Nadia Greenspool, la matriarca Giranis del consejo. La anciana alzó la mano, decorada con henna, y de la mesa emergieron unas gruesas lianas marrones que se disponían a enroncarse alrededor de las piernas de Vedra, quien sin embargo las cercenó con un ágil gesto y siguió andando. Caminaba con determinación hacia el Archimago Collegium, Santa Faloria, y su tatuadísimo cuello. El mago brillante conjuró unos grilletes de llamas para Vedra, pero tardó un segundo demasiado, y su cabeza terminó rodando por el suelo de mármol. El caos se apoderó de la cámara. Algunos delegados se incorporaron con indignación, mientras otros los sujetaban, y otros simplemente se quedaron sentados. Para su alivio, Vedra vio que Aventis Golpeignio, martillo de Sigmar y Magister de Hammerhall, estaba entre estos últimos. «¿Nada de violencia?», gritó Vedra por encima del barullo. «¿Y cuando a Faloria le pareció bien quemar a gente en la calle porque sí, vivos o muertos? ¿Y cuando Venalius y sus mercaderes votaron a favor de eliminar las restricciones al consejo para que tus amiguitos se hicieran de oro y silenciaran a quien te estorbara?» El marqués Exportium Venalius, con gesto adusto, sacó una delicada pistola y la apuntó a la cabeza de Vedra. En el asiento de su lado, Catrick Leguillon, la comandante mayor del consejo, desenfundó su daga con indiferencia y le cortó la garganta al mercader. «Demasiado lento, marqués», le dijo. «La verdad siempre acaba por atraparte». «Muchas gracias, querida», le dijo Vedra. El arma de Venalius cayó como un peso muerto en la mesa. «Y tú, Asorbofente», dijo, blandiendo la espada que aún goteaba sangre en la cara del pontífice supremo. «Tú, que socavas a los cultos Umberogen con secretos que no te corresponden. Tú, que tratas con demonios para mantener tu poder. Ha llegado la hora de que pagues». «¿Cómo te atreves a acusarme?», balbució Fente, y miró suplicante a la mano oculta del consejo, Sane Delorius, buscando apoyo. Su homólogo inclinó el rostro enmascarado y movió el dedo. Talia alzó la espada y volvió a bajarla con gran fuerza. «Explícaselo a Huesos Viejos». La cabeza del pontífice rebotó en el respaldo de su trono celestial y le cayó en el regazo con una expresión de sorpresa aún en el rostro. 3 menos. Brutar, el gran mayordomo del consejo y autodenominado Duque Sangriento, se precipitó capa al viento hacia las puertas desde el extremo más alejado de la mesa. Cuando alcanzó la gran entrada, una feísima cola de escorpión, gruesa como un roble, emergió por el hueco y lo empaló. El gruñido sordo de la mantícora de Talia, Infernadina, hacía temblar la cristalería de la mesa. El cuerpo del mayordomo se hinchó y tomó un color negro. «Vivir como monstruo, morir como tal», dijo Talia. «Es un final apropiado». «¡Basta!», se oyó la voz del Magister Aventis Golpeignio desde detrás de su máscara impasible. «Incluso con la justicia del dios rey de tu lado, esto es gravísimo. En esta ciudad la ejecución viene después del juicio». «¿Ah, sí?», dijo Talia. «Me he dado cuenta de que no has objetado nada hasta que ya ha acaecido todo. ¿Te han reforjado tantas veces que te has olvidado de que eras de Lerial?». Rió con voz seca, tal como había dicho Katy, más acidita que Acciano estos días, dejando que los demás te hagan el trabajo sucio. «¿Qué quieres decir con eso?», se indignó el forjado, con mirada fulgurante. Pero Talia sabía que si no la había derribado ya, era porque llevaba razón. «Aguanta los rayos, Magister», dijo Talia, y se bajó de la mesa. «Sabes perfectamente a qué me refería». Al lateral de la mesa seguía Catrick, que la había apoyado, y con ella Sane Delorius. Ambos habían desenvainado sus espadas largas, las cuales, ceremoniales o no, eran mortíferas.
El resto de los delegados prestaba mucha atención. Talia se aguantó una amarga carcajada. Nada como el hedor de la sangre para centrar la mente. Los de Lerial marchamos cada día vestidos del azul y dorado de Asirheim, dijo, honrando solo los cielos en vez de nuestras propias tierras. Eso se acaba hoy. Como con cualquier tema, lo someteremos a votación, intervino el duque Lorcay, excepto si el mismo Sigmar intercede. No somos vuestros vasallos, gritó Vedra. No seremos más carne de cañón lanzada a la picadora de la gran rueda sin más. A partir de ahora enviamos soldados de verdad, y soldados además que lleven la heráldica de Akchi, nada de una milicia de poca monta. Y marcharemos con fuerza, con los colores de nuestra nación ondeando con orgullo. Los akchianos que se contaban entre los delegados supervivientes se irguieron con orgullo, e incluso Golpe Ignio asintió. Eso bastaría, pensó Talia. Se podía ahorrar miles de horas de debate con un derramamiento de sangre en el momento oportuno. Ya les iba bien porque la atribulada ciudad de Hammerhal Akcha se quedaba sin tiempo. De repente se abrió una grieta mágica y se produjo un estruendo ensordecedor. Por la grieta se coló una columna de rayos y de ella salió un hombre gigantesco, con los ojos como zafiros en un rostro majestuoso y envejecido. Su armadura era dorada y goteaba energía líquida. Bastián Cártalos, el Lord Comandante de los Martillos de Sigmar. Vengo a por los conspiradores que maquinan contra el Dios Rey, dijo. La orden de Asir ha dictaminado... Un poco tarde, dijo Talia, y con un puntapié lanzó la cabeza decapitada de Azor Bofente desde el regazo de su propietario hasta los pies del recién llegado. Perdón por el desastre, pero es lo que había que hacer para superar esta época. Y rápido. Con sus conexiones, el juicio se habría prolongado meses o incluso años. Cártalos la observó durante mucho tiempo. Tenía la mirada penetrante y azul como el océano. Vedra sintió que su ira justificada desfallecía y se puso pálida bajo la mirada inescapable del Lord Comandante. Tú puedes, le dijo Catrick Leguignon. No pares ahora. Vedra suspiró hondo y avivó las llamas desafiantes que le quemaban en el pecho. Y me llevo sus cabezas, por cierto, como es mi derecho como akchiana, y sus armas de estado también, como recordatorio para quien crea que puede robar a Lerial o matarnos con impunidad. ¿Ah, sí?, murmuró Cártalos. Sí, mi señor. Pues qué suerte tienes, le respondió, con una voz tan profunda como el vacío aetérico. Estoy aquí a instancias de Sigmar, y por las mismas razones. De suerte nada, y a los gremios libres también les voy a conseguir lo que merecen, por cierto. Equipo nuevo, armas nuevas y un escudo nuevo para un nuevo amanecer, y nuevas victorias en tierras antiguas. Y supongo, primer mariscal Vedra, que tienes un plan para cumplir todo esto, ¿no?, preguntó Lord Cártalos, ahora al lado del patriarca Mensch. El martillo en la mano del forjado era casi del mismo tamaño que el hombre sentado a su lado. Talia no pudo evitar sonreír triunfante ante su promoción. Mariscal de la ciudad, y más encima mariscal primera. Se sacó una caja de pergaminos de la mochila, la abrió y desplegó sus contenidos para que todos los asistentes los pudieran ver. «Qué bien que haya preguntado, Lord Comandante», respondió. «Acercaos, pero cuidado con la sangre, y por el amor de Sigmar, ¿alguien abre una botella de zarzaparrilla?». El culto de la Gran Rueda. La Gran Rueda gira, es el símbolo del progreso y de la gran danza celestial que convierte el futuro en el presente y luego en el pasado. Es el gran esquema de todas las cosas. ¿Qué más da si se sacrifica ante ella generación tras generación para alimentar un movimiento implacable? Si se envía a madres y padres a las tierras salvajes para morir unos tras otros y luego se envía a sus hijos y luego a los hijos de sus hijos? Al fin y al cabo, la rueda es sagrada, por encima de todo. Por eso, el palanquín de la Pontífice Senestra viaja a cuestas, no con ruedas ni a vapor. Viaja a cuestas de músculo y fuerza bruta, cualidades que Sigmar encarna también. Ver su emblema sagrado mancillado por el fango y la roña sería un ultraje. La rueda debe engrasarse con sangre. No sé si han llegado a Hammerhal las historias de la batalla de Promontorio Hakon, pero no tardarán. Los toros de plomo nos enfrentamos a un ejército de marea sangrienta y lo aniquilamos.
Tengo el brazo en carne viva y la cara llena de tizón por el humo. He disparado tanto que se me ha salido el hombro del sitio. Mi sección estaba disparando al enemigo y, de pronto, apareció delante de nosotros un mastodonte feísimo, con el cráneo luchando por desgarrarle la piel pustulenta. Al pobre Simeón le aplastó la cara con una garra, y con la otra le abrió las entrañas a Gleister. Yo habría sido la siguiente, de no ser por la mariscal Gilgesa. Descendió de los celos a horcajadas de su grifo corazón sincero, con los estandartes ondeando al viento tras ella como si fuera una de las santas de los frescos de la catedral. La mariscal decapitó al monstruo con un tajo y se me quedó mirando, estando yo tirada en la tierra. De pie, soldado, me dijo, y se marchó. Que el dios rey la tenga en su gloria, porque solo él sabe dónde estaríamos sin ella. De verdad que no es tan malo, dijo lentamente Gronk, cuya profunda voz se entremezclaba con los chillidos de los rátidos en la caverna. Lanzó un suspiro cuando 3 de ellos intentaron sortear el borde de su gran escudo. Bueno, me duele la espalda un huevo. De repente aplastó a 3 Skaven con una masa que era más farola que garrote y dijo: Me duele de llevar a este de acá para allá. El Lord Roña, el fulerito mayor como se llame. Soltó una risita y de un rodillazo le rompió el cuello a un Skaven. Es más bien un dolor de muelas. Gronk se rió a carcajadas de su propia broma y luego le arrancó la cara a un Skaven de una sola dentellada. Como tenía la boca ya abierta, era un despilfarro no aprovechar la oportunidad. Con un par de mordiscos contundentes lo engulló. La carne de rata no es muy buena, afirmó, y a continuación eructó con tanta fuerza que 2 Skaven se asustaron y salieron corriendo. Pero los humanos no se la van a comer, así que me la como yo enterita si quiero. Con otro golpe de garrote, le hundió el cráneo a un rátido monstruo, casi tan grande como él. La sangre que salió a borbotones le abrió el apetito. A lo mejor me pondré gordote como mi viejo si me los como a todos. Un Skaven de negro surgió de la pared de la caverna a la altura de la cabeza, con una daga en cada mano y una en la cola, por si acaso. Un solo disparo del arma del mayor Utman sirvió para estrellarla contra la pared, donde dejó una estela de entrañas. Los ogores me rodean. Los ogores se comen los reinos, dijo Gronk. Eso lo entiendo, porque si te asientas como mi padre, te entra el telele. De un cabezazo reventó a otro rátido monstruo y le estampó el cráneo contra el suelo con un golpe del escudo. Bueno, a ver, te quedas flaco. Flaco, chupadito, sin darte cuenta. Silencio. El resto de las ratas habían oído. Gronk miró con anhelo a la nauseabunda moqueta de entrañas que lo rodeaba. Ninguno de sus camaradas de la segunda de los toros de corazón venerado se la comería. Va, Gronk, suspiró Utman, te esperamos. La bendita Orden de Azyr. La Orden de Azyr es temida en todos los dominios de Sigmar. En el seno de este augusto cuerpo de ajusticiadores, investigadores y cazadores de bruja se encuentran algunas de las voluntades más férreas que existen. Su triple cometido es localizar y erradicar a todo traidor al trono del dios rey, destruir a cualquier advenedizo que juguetee con lo arcano y ponga en peligro el tejido de la civilización, y ejecutar a las terribles criaturas de la oscuridad que andan entre los humanos. Hay 3 subfacciones principales: los purificadores, que dan caza a los traidores; los estacadores, especialistas en antimagia con piedra nula; y los operativos más infrecuentes, los rompemáscaras, cuyo deber es buscar y matar metamorfos. En la práctica, los agentes aziritas, como así se les conoce, luchan tanto en el frente como en la ciudad. Se sabe que trabajan estrechamente con los lores inquisidores de las Tormentas, quienes también buscan la verdad en los rincones oscuros. Desde la llegada del arcano Optimar, los operativos de la Orden de Azyr han acechado hechizos errantes y aquellos que los invocan, a la cabeza de bandas de cazahechizos a lo largo y ancho de los reinos para erradicar lo peor de la magia que sigue asolando las tierras salvajes. Sabía que los condenados fustigadores nos dejarían tirados, dijo Dulcleman al recargar el arma.
Más allá de la estrecha playa, las primeras 2 barcazas de adoradores de Nargel yacían boca abajo, pero había 2 más de camino. Se les acababa el tiempo. A la joven Laika se le acababan los suministros. Un susurro llegó debajo los tablones del muelle. «Pon cara de vivo, hombre Letis». Durkleman vio una figura entre las rendijas, y luego otra, y otra. Corsarios con los arcos apuntando y casi desapercibidos. «Tarde, como siempre», les dijo Durkleman con severidad. Siempre cumplimos, contestó la voz. incluso con vosotros. Se oyó un enorme estruendo en el acantilado a la derecha de Durkleman, cuando la artillería de Benst disparó. La nave del caos más cercana comenzó a dejar un rastro de astillas y contestó con una andanada desde el lateral. Las bolas de cañón, cubiertas de fango, se estrellaron contra el archipiélago con tal fuerza que causaron una avalancha, la cual arrastró a la mitad de la artillería hasta las aguas. La nave más cercana había bajado a rampas y de ella salían locos cubiertos de mohos que correteaban por la costa. Durkleman y sus camaradas no me olvides dispararon, pero los corsarios fueron quienes infligieron más daño gracias a sus certeros flechazos, que se hundieron en los ojos y gargantas. ¡Bayonetas!, gritó Vilifer cuando los demás invasores del caos empezaron a correr por la playa de guijarros. Uno de los locos se acercó peligrosamente a Durkleman. Laika intentó detenerlo con una puñalada, pero tan solo le rasgó el costillar. Entonces apareció una elfo de la nada y le abrió un canal con su alfanje. 3 saqueadores más aparecieron. Durkleman golpeó en la cara al más cercano y luego le hundió el cráneo con la base del pavés. Las espadas a elfas se encargaron de los otros 2. «¡Otra barcaza!», gritó Vilifer. «No cuentes con ello», le respondió el capitán corsario desde la panza del muelle. Justo entonces, 2 monstruosidades policéfalas aparecieron entre las olas. Durkleman las reconoció como caríptices. Se lanzaron con tanta fuerza contra la nave del caos que la volcaron y engulleron a sus tripulantes. «Así que también tenemos monstruos en nuestro bando», dijo Laika. Durkleman suspiró. «No lo sabes tú bien, chica». Brodgorn Brimenhaft marchaba con gesto adusto por las calles de Forjagrim, junto a sus hombres, tal como lo hicieron en su día su padre y su tía. Tampoco era su primera vez luchando por la ciudad. Había formado parte de la última hueste Exodus, donde había marchado al final de todo, supervisando el regreso de los mismos metalitos que estaban cargando para la expedición del día siguiente. Los duardines de Liria habían construido la ciudad. Habían dispuesto los empedrados de las calles y los cimientos de los edificios y habían esculpido pilares y esculturas. Lo mismo habían hecho en los asentamientos de las tierras salvajes, donde la protección de la ciudad moría entre páramos y bosques. Habían cargado con sus aliados sigmaritas una y otra vez, a veces literalmente, cuando los heridos ya no podían andar. No importaba que a Brodgorn le dolieran las rodillas, ni que docenas de sus amigos hubieran muerto, ni que le pesara el alma como si fuera de plomo. ¡Os queremos! Una niña pequeña asomaba por un callejón, descalza y con la carita tiznada. Con una enorme sonrisa, le colgó un collar barato a Brodgorn. Sus amiguitos hicieron lo mismo con los camaradas del Duardín. «Os admiramos, amigos de Sigmar». «Oh, ¿sí?», dijo Brodgorn intrigado. «Sí, sabemos que lucháis por nosotros y que nos hacéis las casas, y os queremos un montón». «Cuando lo pones así», dijo Brodgorn. Se dio media vuelta y siguió andando. Aún así, de alguna manera, el mundo parecía un poco más amable. Lo siento, padre. Tenía la esperanza de dirigirme a ti con buenas nuevas, pero esta será mi última carta. Probablemente jamás te llegue, quizás no te hayan llegado ninguna de las misivas que te he enviado. Pero no puedo pensar eso, porque me desespero. Hace 3 días llegamos a nuestro destino, un valle de tierra volcánica, fértil, rodeado a ambos lados por 2 enormes columnas de basalto. Las bautizamos las Reinas Sabias. Ahora serán testigos silenciosos de la última lucha del 98º Regimiento de los Toros de Plomo y el final de la cruzada Corazón Ígneo. En promontorio de Hakon pensamos que habíamos derrotado a los Comepieles. Qué equivocados estábamos, solo era una hueste de saqueadores. Hacía 10 días nos atacaron los bárbaros con toda su furia.
Eran tantos que no se veía nada más que ellos hasta el horizonte, y venían todos corriendo hacia nosotros. Nuestro bastión, Basaltum, era apenas un cúmulo de domicilios a medio construir y un fuerte mecanizado. El enemigo nos había atacado mucho antes de lo que pensábamos que sería posible. Al menos la artillería estaba en su sitio, encima de los metalitos que habíamos descargado apenas hacía unos días. Dispararon contra el enemigo con fuerza, porque nuestros tiradores hacen bien su trabajo, y ni siquiera un ciego se habría equivocado, de tantos atacantes que había. El valle era una cascada de explosiones, y la tierra que luchamos tan duro por conseguir se convirtió en un secarral asolado. Aún así, a pesar de todo, apenas hicimos mella. Los fusileros nos lanzamos para cubrir los huecos en las fortificaciones y rodear el sifón de Nexo. Aquí seguimos, mientras el enemigo se lanza contra nuestros escudos una y otra vez. Apuntar y disparar, toque de bayoneta, retirada y recarga. La matanza se mecaniza tanto como una imprenta forja funde hierro. De vez en cuando, el enemigo nos rompe la línea, entra en tromba y se carga al primer desgraciado que puede. Saskia cayó el primer día y Gárrate el cuarto. Aliento agrio cayó hace una hora, decapitado. No puedo ni empezar a explicarte el horror. Los ríos de sangre, los gritos, tantos camaradas hechos trizas. He visto cosas inimaginables, cosas que hay que ver para creer. No hay descanso, excepto por las pocas horas en las que nuestros hechiceros de la universidad invocan un muro de fuerza arcana para protegernos de los enemigos que nos rodean. A tan solo unos pocos pasos de nuestros muros, los salvajes gruñen y acechan, embadurrados de la sangre de nuestros caídos y marcados con runas impías cuya mera presencia nos enferma. Observamos que van acumulando cabezas de portamaneceres y las apilan formando pirámides macabras, y mientras realizan rituales repulsivos de desangramiento que abren heridas profundas en la tierra. Los peregrinos de la rueda siguen cantando para mantener nuestra moral, y el maester Poris y sus metalúrgicos trabajan en sus salvaguardas para que cuando la batalla se reanude, la primera fila de enemigos reciba una descarga de plomo fundido. No bastará, lo sabemos todos. Las bajas son catastróficas y el enemigo es demasiado numeroso. Solo nos queda un carro de munición. Antes de disparar el último proyectil, ya nos habrán superado. El general Montaigne nos ha prometido que hay refuerzos de camino y que tenemos que aguantar hasta el alba. Es un buen hombre y un líder respetable, pero miente muy mal. La barrera creada por el sifón de Nexo centellea y empieza a deshacerse, como si un calor sobrenatural la estuviera fundiendo. Por mi parte, empiezo a oír sonidos terribles, como ansiosos. Es algo extraño, encararse con la propia muerte. Cabría pensar que destruiría nuestra voluntad, que nos reduciría a un montón de lágrimas, pero lo cierto es que siento una extraña libertad. Haces las paces con tus elecciones y la tragedia toma sentido. No te apenes, padre, pues la gran rueda sigue girando. Incluso mientras escribo esto, hay una nueva generación de portamaneceres tomando la moneda, embarcándose en el mismo viaje que yo emprendí hace ya tantas estaciones. Quizás un día mi pequeña Yara llegue a este lugar, fusil en mano, y triunfe allí donde su madre no pudo. El sacrificio asienta las bases de la victoria. Un día, este campo de batalla desaparecerá del recuerdo, y los sonidos de la muerte y el horror serán reemplazados por música, risas y alegría. Es un sueño por el que vale la pena morir. Ahora debo irme y tomar mi sitio junto a mis amigos, los hermanos y hermanas con quienes tanto he vivido. Contra tal camaradería, ¿acaso puede triunfar la oscuridad? Hasta siempre, papá. Cuida de mi hija y cuéntale que su madre luchó hasta el fin. Edmerra. La civilización se alzará de nuevo, cueste lo que cueste. Sangre, sudor y lágrimas. Y de esta manera concluye el conjunto de relatos y anotaciones contenidos en el tomo de batalla de Ciudades de Sigmar. Y este primer capítulo de Momentos en los Reinos Mortales. Realmente encontré que este libro es bastante bueno para sintetizar los múltiples elementos que componen lo que es esta facción, porque contiene tanto gestas heroicas en cierta medida,
momentos de intriga ya a nivel político, como lo que vimos con Talia Vedra y las conspiraciones de adoradores del caos, así como también una serie de ires y venires con lo que son las cruzadas Puerta Amanecer, que son el eje central de lo que se está moviendo esta tercera edición del juego. Y como pueden ver al final con la historia de Edmerra, muchas de las cruzadas Puerta Amanecer terminan como esa. Llegan a un sitio, empiezan a construir y terminan siendo asoladas. Y bueno, eso es lo que también está moviendo lo que es la campaña narrativa que se está desarrollando en este momento. Quizás en qué vaya a quedar ya a momento de concluido lo que es Dawnbringers. También una reflexión que surgió mientras estaba editando este video es que el elemento de las cruzadas da para mucha exploración y tiene cierto paralelismo con elementos que están ocurriendo en el mundo real. Porque al final de cuentas estos movimientos de las cruzadas y las ciudades de Sigmar en sí igual se pueden hacer como un paralelo con lo que son los movimientos coloniales y la colonización de territorios en la actualidad. Por lo cual también es que, por más que entre comillas sea como la facción más buena dentro de todo lo que es orden, hay que recordar que al final esto sigue siendo Warhammer y es bastante oscuro en realidad, tanto porque al final ellos son gente que se fue de un territorio y ahora trata de volver a recuperar, como en el fondo que están realmente luchando contra adoradores de demonios literales y cosas así. Y es por eso el siguiente capítulo que quiero traer de esto que son los momentos en los reinos mortales va a ser justamente del tomo de batalla de Esclavos de la Oscuridad, que son la principal fuerza antagónica, ya no solo de lo que son las ciudades de Sigmar, sino que todas las grandes alianzas, porque los Esclavos de la Oscuridad y también en cierta medida todos los demás adoradores de dioses específicos y los Skaven, los adoradores de la rata cornuda, forman el caos, y el caos es lo que domina la mayor parte de todos los reinos mortales, salvo Azyr. Entonces va a estar interesante ver cómo es que con los relatos de ellos se arma un contraste con lo que estuvimos viendo en este capítulo. Espero que les haya gustado y que sirva también para adentrarse un poco más en lo que es este mundo de fantasía de la era de Sigmar, y también que les muestre que no es tan así como que es solo una fantasía súper extraña, bonita, brillante, sino que esto igual no deja de ser Warhammer, y Warhammer tiene su tono medio oscuro, medio bañado, como decían a veces con el tema de pinturas, que lo más grimdark que hay que poner es tomar la miniatura y ponerla en betún de Judea nada más. Igual no deja de ser grimdark, a pesar de todo lo brillante que pueda tener esta fantasía. Sigue teniendo su parte oscura, su parte triste, su parte con también esperanza, sueños, y también con la realidad golpeando de repente muchos de esos sueños. Espero que les haya gustado y no les quito más su tiempo. Hasta luego. Chao, chao.